¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy vamos a estar hablando de impuestos, de la reforma tributaria y de la mirada que tiene la coalición de centro-derecha con respecto a los impuestos en Chile. Y para eso vamos a estar con Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, jefe de bancada de la UDI, a quien ya tengo en pantalla y ya voy a saludar. Pero antes necesito recordarles que nos sigan apoyando a través de Patreon, que es la manera de poder sacar adelante este programa, cuyo objetivo, se los repito constantemente, pero me gusta repetírselo, cuyo objetivo es tener una pauta de información independiente, tratar de entrar a los temas con mayor profundidad y salir un poco también de las barras bravas. También les recuerdo que el mail del programa es nicolperiodistachile@gmail.com y allí también todos nuestros auditores se comunican dando sus opiniones, sugerencias y también los auspiciadores que son tremendamente importantes para nosotros. Por eso voy a comenzar el programa saludando a Oxinova, que es la manera natural, ecológica y definitiva para eliminar los malos olores, esos malos olores que uno no sabe cómo y saca un spray, incluso algún tipo de otras hierbas. No, usted vaya a la tecnología y acá tenemos un producto fabricado en Estados Unidos que elimina de raíz los malos olores, principalmente de viviendas no conectadas al alcantarillado, pero sirve para todo tipo de malos olores provenientes de los baños, de los desagües, etcétera. Es simple, un sobrecito con un polvo que actúa con bacterias benéficas aeróbicas que elimina las bacterias que causan esos malos olores de raíz. Usted lo diluye en agua y lo vierte sobre el lugar que está emanando ese mal olor. Es sumamente seguro, no tiene que ponerse guantes, no tiene que ponerse un traje especial, es muy fácil de usar. www.oxinova.cl. También les recuerdo que no importa el tamaño de su empresa, pero si usted quiere tener una buena alimentación para su gente, para sus empleados, para sus funcionarios, la solución es tener Master Cook Casino. Ellos tienen una especialidad y tiene que ver con esa atención personalizada y la cocina in situ. Usted entra al casino, no importa el tamaño, puede ser hasta esos lugares pequeños que tienen algunas empresas para poder comer. Y bueno, ahí está ese olor a comida casera. Esto es una empresa, además, que tiene la supervisión directa de sus dueños y ustedes saben que eso hace la diferencia. ¿Qué, qué importa? Importa porque aumenta la satisfacción de sus empleados y bueno, y es un buen momento entre medio de todo el trabajo. www.mastercook.cl o ventas@mastercook.cl. Guillermo, ya te tengo en pantalla, yo sé que estás en Valparaíso, hoy es un día de trabajo parlamentario. Voy a partir por lo simple. ¿Por qué ustedes, me refiero a Chile Vamos, rechazaron la reforma tributaria? Quiero entenderlo en simple. Bueno, rechazamos la reforma tributaria porque era muy mala. Y cuando digo muy mala, me refiero a que era una reforma que no iba a recaudar lo que se suponía que debía recaudar y que además le iba a generar un daño a la economía extremadamente grave para la clase media, para las familias más vulnerables. Mira, para que nuestros auditores nos puedan entender. Perdona que te interrumpa, Guillermo. ¿Tú puedes arreglar un poco el audio? Porque te está saliendo un poco con ruido y quiero que se escuche bien la entrevista y que quede bien, bien grabada. A ver, déjame ver ahí si me oyes mejor. Dame un segundo. Eh, Así es la tecnología, te Sí, vamos. a veces pasa esto, efectivamente. Eh, ¿Esa es tu oficina en el Congreso? Sí, ¿ahí se escucha mejor o peor? Me parece que está mejor. Ya, ok. Ahí cambié la fuente. Bueno, como te decía, esta es una muy mala reforma que no iba a recaudar lo que se suponía que iba a recaudar y además generaba mucho daño a la economía. Mira, déjame poner el siguiente ejemplo. Hace 8 años atrás, el ministro Arenas presentó una reforma tributaria y esa reforma tributaria pretendía recaudar 3 puntos del PIB. Se le dijo en ese momento, yo no era diputado, pero sí era asesor, se le dijo al ministro en ese momento, mire,
3 puntos del PIB es demasiada plata, es muy difícil recaudar eso en una reforma tributaria de estas características y va a causar un problema muy grave en la economía. El gobierno, cediendo en altas cosas, en ese momento discutimos, se conversó, se llegó a un semiacuerdo, el gobierno impuso sus términos, pero a algún acuerdo se llegó. Se aprobó la famosa reforma tributaria, reforma que el ministro Arenas dijo, júguenme por mis resultados después. Bueno, y estos fueron los resultados. En vez de recaudar 3 puntos del PIB, recaudó 1,5. Es decir, todos los problemas que se suponía que se iban a solucionar con esta reforma no se pudieron solucionar porque no recaudó lo que debía recaudar. Y segundo, el problema en la economía que esto generó fue de tal magnitud que dejamos de ser ese país modelo en términos de crecimiento económico que habíamos sido hasta ese momento. Se acabó con los 30 años de progreso económico en Chile. 4 años seguidos de inversión negativa. Estancamiento de la inversión, obviamente después de eso. Los salarios nunca más volvieron a subir con fuerza. Nunca más volvieron a subir con fuerza los salarios. El trabajo, la creación de empleo se estancó. Bueno, ¿qué pasa ahora? La reforma del ministro Marcel era peor. En vez de 3 puntos del PIB, pretendía recaudar 4. Que especialistas nacionales e internacionales decían, eso no es posible en una reforma tributaria, no se puede. Es el equivalente a que el Estado tenga un 25% más de presupuesto con una reforma tributaria. Eso es imposible. Y además con instrumentos mucho más torpes que los del ministro Arenas, instrumentos que se han probado en el mundo y no funcionan. Por ejemplo, el impuesto al patrimonio, hace 10 años lo tenían 12 países de la OECD. Hoy día lo tienen 2. ¿Y por qué? Porque resultó ser un instrumento que espantaba la inversión, generaba un daño demasiado grande en la economía y recaudaba muy poco. Bueno, esta reforma estaba llena de esas cosas que finalmente nos hacía presagiar que no íbamos a terminar solamente comiendo los costos en la economía sin los beneficios de una mayor recaudación. Guillermo, vamos a algunos temas de principio de fondo. Cuando se rechazó la reforma, la semana pasada se habló de que al gobierno le faltó dialogar, que le faltó hacer como el trabajo político, ese que tiene que hacer Analía Uriarte, y que pensaron que tenían los votos. La posición de la UDI, vamos a hablar de la UDI y si tú quieres lo amplías a Chile Vamos, no tiene que ver entonces con que se negoció mal o que no se sentaron a la mesa con ustedes a ver en qué cosas serían, sino que tiene que ver con que derechamente es una mala reforma. O sea, si hubieran negociado mejor, igual la rechazan. Es una mala reforma y cuando nosotros, acuérdate que esta reforma se presentó en junio del año pasado, si no me equivoco, más o menos, en junio, llevamos 8 meses discutiendo la reforma en la Comisión de Hacienda. Yo estoy en la Comisión de Hacienda, sesionábamos 5 veces a la semana, Nicole. Las sesiones duran entre 2 o 3 horas cada una. Y nosotros en cada instancia le decíamos al ministro del gobierno, en cada tema que íbamos discutiendo, esto es malo, esto va a generar daño. Y el gobierno, como tenía mayoría en la comisión, ellos tenían 8 diputados, nosotros somos 5, entonces decían, da lo mismo, en votación, y aprobaban 8-5, 8-5. Entonces, cuando nosotros decimos que el gobierno no estuvo dispuesto a conversar, no es un tema de ego, es un tema que, como no hubo conversación, fue imposible mejorar la reforma, la pésima y muy mala reforma que presentaron. Entonces, en esas circunstancias, 8 meses después, nos piden votar esto en la sala y, por supuesto, que en bloque lo rechazamos porque ellos no estuvieron dispuestos a conversar, a mejorarla, ni siquiera un poco. O sea, estamos hablando de que la apuesta del gobierno fue, hagamos una reforma extrema, dejemos el tejo pasado, aprovechemos la mayoría en la Cámara de Diputados y entonces cuando lleguemos al Senado vamos a estar en una buena posición negociadora, habiéndolo aprobado en la Cámara de Diputados y con el tejo bien pasado. Y les falló el cálculo, lo hicieron mal. Guillermo, ¿cómo le hace frente desde la UDI o de Chile Vamos a los argumentos del gobierno que son bastante simples? Es decir, rechazaron la reforma tributaria, por lo tanto, no podemos mejorar las listas de espera, todos los beneficios que espera la ciudadanía no van a llegar porque no hay plata. ¿Qué argumentos ustedes tienen preparados para hacerle frente a esas frases tan simples y que suenan tan bien y que además la ciudadanía acoge como que no quieren dar plata para que el gobierno saque adelante las políticas públicas que podrían mejorar la vida de los ciudadanos? ¿Cómo se preparan ustedes? ¿Y por qué te lo digo? Porque a medida que fueron pasando los días, después el cambio de gabinete cambió un poco la pauta. Hice un resumen de algunas entrevistas de diputados de Chile Vamos, en los cuales cuando se los empieza a arrinconar y les dicen, bueno, diputado, y usted no quieren entregar dinero, no están a favor de mejorar los hospitales, no están a favor de mejorar la seguridad, no saben qué responder y se sienten arrinconados. Bueno,
una persona con un mínimo de sentido común se podría dar cuenta de lo siguiente, porque uno escucha al gobierno post-reforma tributaria y uno dice, chuta, nos perdimos un proyecto de ley que iba a solucionar todos los problemas del país. O sea, de acuerdo a la documentación del gobierno, se rechaza la reforma tributaria y no hay plata para las pensiones, no hay plata para mejorar la salud, no hay plata para mejorar la educación. ¿Alguien de verdad, seriamente, de manera sincera, inteligente, razonable, puede llegar a pensar que con una reforma tributaria los problemas del país van a quedar solucionados? Porque eso es básicamente lo que está diciendo el gobierno, en una argumentación mañosa, en una argumentación que lo que busca es engañar a la gente, digamos las cosas como son. Eso es lo primero, me parece poco serio y me parece que está fuera del fair play. Pero además de eso, mira, esto lo ha vivido cualquier chileno. Cuando un chileno tiene un hijo, el primer hijo, a mí me pasó, yo tengo 4 niños, cuando nació el primero, yo antes de que naciera tenía mi primer sueldo, que era poca cosa, me alcanzaba para salir a comer un par de veces con mi señora y hasta ahí, porque primer sueldo. Cuando nace mi primer hijo, bueno, la pregunta es, ¿tengo plata para los pañales? No, pero sí puedo dejar de ir a comer y comprar plata para los pañales, porque es prioritario gastar en tu hijo que gastar en una salida a comer. Es decir, las personas con nuestro presupuesto priorizamos aquello que nosotros consideramos que es más importante. Cuando el gobierno nos dice que no hay plata para la PGU, lo que nos está diciendo es que es la última de sus prioridades, porque no está dispuesto a cortar los programas mal evaluados, que equivalen a 1 punto del PIB, no está dispuesto a repensar subsecretarías o ministerios que hoy día son ineficientes, no están dispuestos a revisar la forma en cómo se gasta en un montón de cosas, por ejemplo, en salud, donde se gasta más que en el sistema privado por paciente. Entonces uno dice, a ver, ¿usted no está dispuesto a recortar nada en ninguna otra parte? ¿El gasto del gobierno es perfecto? ¿Nosotros aquí somos hiper eficientes? ¿Acá no hay nadie contratado que no está haciendo su pega? Entonces, cuando a mí el gobierno me dice no tenemos plata para la PGU, lo que me está diciendo es que es la última de sus prioridades, que no está dispuesto a tocar un peso de lo que se gasta en otras cosas para la PGU y por lo tanto la única forma de financiarla es con una reforma tributaria. Eso es lo que está diciendo el gobierno. Entonces yo me niego a esa idea y yo le digo al gobierno, ya que ellos se han dedicado a llorar en vez de proponer, cuando se supone que un gobierno tiene que liderar, pero bueno, se han dedicado a llorar, yo les digo al gobierno, déjense de llorar y empiecen a buscar soluciones que para eso los eligieron. Una solución puede ser tomar la sugerencia del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. El BID dice, los programas mal evaluados de Chile valen 1 punto del PIB, que es justo lo que se necesita para subir la PGU. Ahí tienen una idea, hay 100. Guillermo, en la discusión de la reforma tributaria además se vio una especie de envalentonamiento, un cambio de postura quizás de la centro-derecha en hacerle frente a proyectos del gobierno, reformas del gobierno en los que no están de acuerdo y que chocan a lo mejor con los principios de lo que puede ser la izquierda y la derecha. ¿Es efectivo ese cambio de postura? ¿Es el momento en que sienten que hay un mayor apoyo de la ciudadanía hacia las ideas de derecha, o esto tiene que ver simplemente con que esta reforma tributaria es mala? Tiene que ver con que la reforma tributaria es mala. Y te voy a dar la prueba de que lo que estoy diciendo es correcto. Aquí voy a hablar por la UDI porque no todos están en este saco. Nosotros en la UDI, cuando se votó la idea de legislar la reforma tributaria en junio o julio del año pasado, en la comisión lo votamos en contra. O sea, no hay un endurecimiento del discurso. Lo votamos en contra porque cuando recibimos la reforma, nos juntamos con Marcel, la estudiamos y vimos que la reforma entera era mala, nosotros dijimos, a esta cuestión hay que oponerse. Y cuando nos opusimos, le dijimos al ministro Marcel, esperamos, porque ellos ganaron esa votación, esperamos que el hecho de que nosotros hayamos votado en contra de la idea de legislar sea una advertencia de que esto tiene que mejorar mucho si quieres que después la aprobemos. Bueno, no se hizo y ahí están los resultados, pero la actitud que estamos teniendo no es de ayer, sino que es desde el principio de esta reforma que fue hace 8 meses atrás. Yo te preguntaba el tema de, quizá, bueno, la prensa le pone como cambio de tono, pero yo hablaba como quizá un resurgimiento de tener mayor convicción con las ideas de derecha. Yo no te lo preguntaba en un sentido negativo, es decir, Sí. ahí al frente, da lo mismo el signo político, pues si está ahí al frente un mal gobierno, me parece correcto que la oposición haga el trabajo de tener un contrapeso. No te lo preguntaba en el sentido, hay un cambio de tono y ahora son más duros con el gobierno. Te lo pregunto en que efectivamente si se siente con mayor confianza de defender los principios de lo que debiera ser la centro-derecha y ser realmente un contrapeso a las ideas de izquierda.
Mira, en la UDI, al menos en la Cámara de Diputados, no hemos tenido ese problema desde el 11 de marzo del año pasado. Nosotros, cuando el gobierno presentó el proyecto de infraestructura crítica, que fue el primer proyecto importante para ellos, era tan malo que lo votamos en contra y se rechazó en la Cámara. El gobierno no lo podía creer. Cuando el gobierno presentó su propuesta de retiro del 10%, se la rechazamos y se cayó. Eso fue en abril del año pasado. Sí. La reforma a las pensiones, cuando se votó la idea de legislar en diciembre del año pasado, o en enero de este año, antes del receso, lo votamos en contra en la comisión. Porque es un muy mal proyecto que no respeta la propiedad que tenemos los chilenos sobre nuestros ahorros. Entonces, nosotros lo que hemos dicho en la UDI, yo entiendo que alguien se puede confundir, porque alguien puede decir, pero ¿cómo? Si la UDI estuvo sentada en la mesa con el gobierno negociando el acuerdo constitucional, que de hecho el negociador ahí fui yo, y la respuesta es muy simple, nosotros siempre hemos estado dispuestos a conversar. Nosotros reivindicamos que la democracia es más sólida y el país avanza con acuerdos, que los mejores años de este país es cuando llegábamos a acuerdos y los peores momentos son cuando nos polarizamos. Siempre vamos a reivindicar el diálogo y los acuerdos, pero en la medida en que sean buenos para Chile, pues, si no hay que votarlos en contra. Guillermo, ¿y cuáles son las ideas de ustedes en materia económica y tributaria? ¿Cuáles son finalmente? Te lo digo porque todos los gobiernos, salvo el gobierno de Sebastián Piñera II, que tenía una reforma tributaria que más bien apuntaba a arreglar la reforma tributaria del ministro Arenas, pero todos los gobiernos de la concertación han ido haciendo reformas tributarias aumentando impuestos, y llegan a una mesa de negociación con la centroderecha, con Chile Vamos, que hoy se llama Chile Vamos, en otra época no, y sacan adelante una reforma tributaria que aumenta impuestos. Yo leyendo las declaraciones bien antiguas, hice el trabajo, yo no veo ahí más que una negociación de, bueno, en vez de 5, subimos 3, esa es la negociación. Yo no entiendo, y por eso te le pregunto, cuáles son las ideas de la centro-derecha con respecto a la economía, cómo sacar adelante la productividad, el crecimiento y poder tener una recaudación que nos lleve a un mayor desarrollo. ¿Cuáles son esas ideas? Porque Mira, sabemos que ustedes consideran que esta reforma es mala. ¿Cuáles son sus ideas? mira, yo creo que nosotros estamos en un nivel impositivo demasiado alto. O sea, si dependiera de la UDI y tuviéramos la mayoría del Congreso para hacerlo, nosotros bajaríamos impuestos. Yo sé que esto es inmensamente impopular, pero nosotros estamos convencidos de que lo que hace que los países progresen y lo que hace que los estados tengan recursos para poder satisfacer las necesidades de la gente no es más impuestos, es más crecimiento. Cada punto de crecimiento son 600 millones de dólares. Y este país, hoy día, el Estado de Chile, tiene infinitamente más plata que hace 20 años, no porque hayan subido indiscriminadamente los impuestos, sino porque crecimos. Y cuando el ministro Arenas presentó una reforma tributaria para recaudar 3 puntos del PIB y recauda 1,5, no es que hayan hecho mal las matemáticas, si detrás de esto hay gente inteligente, es que ellos no esperaban que el país creciera tan poco después de esa reforma. Esa es toda la explicación. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es tener un país que sea más competitivo a nivel internacional para atraer inversión, más innovación, más tecnología, que permita entonces que los salarios, que haya una presión de los salarios al alza y que el país vaya creciendo. Al final, para que nos entienda la ciudadanía, ¿qué es crecimiento en castellano? Crecimiento significa que una economía produce más bienes y servicios. Y si una economía produce más bienes y servicios, entonces los chilenos consumimos más bienes y servicios, somos más ricos. Eso es. Entonces, una familia de clase media en Estados Unidos consume mucho más que una familia de clase media chilena porque producen más. Entonces, y tienen mejores estándares de vida, por lo tanto. Entonces, cuando nosotros enfrentamos esta reforma tributaria, nosotros le decimos al gobierno, mire, ya, usted quiere recaudar más, como nosotros estamos en la lógica de bajar impuestos, hagamos lo siguiente. ¿Qué tal si mantenemos las tasas? Mantenemos los impuestos, pero buscamos instrumentos que a la vez recauden más y no generen tanto daño en la inversión, porque esas cosas existen. Entonces, ustedes ganan con su recaudación más, nosotros ganamos porque creemos que la economía está más sana. Estamos tratando de llegar a un punto para mejorar lo que tenemos. Nosotros sabemos que hoy día no tenemos la fuerza, porque ni siquiera la tenemos en la derecha, que no tenemos la fuerza para bajar impuestos. Pero va a llegar el momento, luego espero yo, de que los chilenos se convenzan de que lo que necesitamos es que la economía vuelva a crecer y volvamos a tener este empuje económico que todos vivimos, que nos dábamos cuenta de que había progreso, las familias progresaban. Claro. Guillermo, pero ahí tengo una reflexión que hacer en el sentido de que se fueron quedando muy callados desde la centro-derecha cuando se les decía que el crecimiento económico no llegó a todo. Entonces se fueron arrinconando.
y fueron quedando en silencio con respecto al tema de la economía y los impuestos, porque cada vez que se hablaba de que lo importante es crecer y con eso recaudar más, cada vez le decían, bueno, pero es que ese crecimiento fue disparejo, fue desigual y no le llegó a todo. Entonces, me parece que a lo largo del tiempo se fue instalando la idea que mientras más impuestos mejor, porque así el Estado tiene más plata, lo estoy simplificando, y así mejor está la gente con este Estado que reparte beneficios a los ciudadanos. ¿No te parece Sí. que ustedes tienen que hacer un trabajo también de hablarle directamente a la ciudadanía, dejar de pensar que es políticamente incorrecto decir que están a favor de bajar los impuestos y explicar cómo funciona? Yo me quedo corta cuando los leo porque no los entiendo bien. Sí, Creo que la gente no entiende de impuestos y creo que la gente lo único que puede concluir es que a más impuestos, más plata para el Estado y más beneficio para las personas. sí. Mira, tú tienes razón, nos fuimos quedando en silencio en ese tema. Eh, Era muy difícil sacar la voz en el periodo pasado porque éramos gobierno y uno suele ser menos crítico cuando se es gobierno. Es una cosa súper humana. Yo a ratos me arrepiento de haber sido tan... Fue mi primer periodo de diputado la vez pasada. Yo también estaba en un proceso como de aprendizaje. Pero dentro de ese aprendizaje, una de las cosas que entendí es que ser gobierno y ser parlamentario oficialista no es lo mismo. Y que uno tiene que tener la capacidad también cuando cree que es justo de criticar de buena manera, pero de criticar al final lo que uno cree que no se está haciendo o que se está haciendo mal. Y yo por lo menos aprendí, si es que en el futuro me toca ser diputado oficialista, a no volver a cometer ese error. Ahora que somos posiciones más fáciles, pues, y creo que ha habido como una especie como de resurgimiento de este discurso que es tan nuestro, que es el de permitir que las familias progresen por sus propios medios, que la economía crezca, que estemos todos mejor de lo que ocurrió antes. Pero sí, falta explicar. Cuando la izquierda dice que el crecimiento no llegó a todos, de partida esa es una mentira brutal, porque efectivamente no llegó a todos, pero en términos generales la realidad es la siguiente. Si nosotros midiéramos la pobreza con los instrumentos de hoy día, no los de esa época, para comparar peras con peras y Sí. no peras con manzanas, con los instrumentos de hoy día, cuando Patricio Elwin llega al gobierno el 11 de marzo del 90, 2/3 del país estaban bajo la línea de la pobreza. Tú agarrabas 3 chilenos y 2 eran pobres. Antes de la pandemia, esa proporción pasó de 2 cada 3, de 2 pobres de cada 3 personas a 1 de cada 12. Esa transformación que es brutal, que no lo ha logrado prácticamente ningún país del mundo. Corea del Sur es un ejemplo, pero muy poquitos países del mundo lo han logrado. No se debió a que subimos el sueldo mínimo, no se debió a que cobramos más impuestos. Eso se debió al crecimiento económico del país. Entonces, claro, es cierto que no llegamos a todos, porque todavía hay 1 de cada 12 chilenos que son pobres y tenemos que preocuparnos de ello. Pero el camino que estábamos recorriendo era el correcto. ¿Qué duda cabe que ese era el camino? Y efectivamente, uno también tiene que ser autocrítico. Hay informes serios de economistas serios, hay uno de la OECD, de hecho, que establecen que Chile, con su sistema impositivo, no estaba reduciendo la desigualdad. Pero no lo hacía porque estaba mal gastada la plata, no porque estuviéramos recaudando poco. Y hay instrumentos como la PGU, por ejemplo, que se aprobó en el gobierno anterior, que es una buena forma de gastar la plata y que sí generan de verdad, sí mueven la aguja en términos de igualdad para, en este caso, los jubilados. Entonces, nos faltó defenderlo, nos faltó explicarlo y también hay que decirlo, nos faltó corregirlo. Y la PGU es el mejor ejemplo, eso se debería haber hecho mucho antes. Claro, yo en la línea de lo que te estaba consultando, Guillermo, tiene que ver con que me daba la sensación, tú me puedes corregir, que con esto de los impuestos, la derecha tiene cierto temor a que vuelvan a resurgir estas frases de que la derecha al final de cuentas está al lado de los empresarios, como si los empresarios fueran los enemigos de este país, está al lado de esta élite económica. Entonces, con la idea de tratar de desprenderse de esa imagen, pareciera ser que defienden poco estos principios económicos. En la derecha sí hay gente acomplejada por lo que tú estás diciendo y que no saben salir adelante en un debate o en una conversación o en una entrevista o en una acusación por redes sociales de que están ahí para defender a los empresarios y les incomoda. Pero nosotros tenemos que entender una cosa. Las personas en Chile que son trabajadores, que son casi todos, saben que eso es mentira. Saben de que aquí o nos va bien a todos, nos va mal a todos. No existe tal cosa como un sistema que empobrezca a los pobres y enriquezca a los ricos. Ese es un invento de la izquierda.
Al final lo único que empobrece a los pobres y enriquece a los ricos son los sistemas socialistas, en donde los que están en el gobierno se enriquecen y todo el resto se empobrece. Pero acá, en los países del mundo en donde se aplica el libre mercado, son los países más ricos y más iguales del mundo. Y donde se aplica el socialismo son los países más pobres y más desiguales del mundo. Entonces, uno tiene que ser lo suficientemente claro para decir que es de una patudez brutal que los socialistas nos apunten con el dedo a nosotros. Si la cuestión es al revés, nosotros deberíamos apuntarlos con el dedo a ellos. ¿Tienen cálculos? Hablamos del financiamiento del PGU, tú me lo nombraste, Guillermo, pero también han salido algunos otros economistas, ex subsecretarios también hablando de que hay vías de financiamiento alternativas más allá de la reforma tributaria, como por ejemplo el litio. Otros dicen, oye, pero es que los ingresos del litio no son permanentes. Bueno, ¿ustedes tienen cálculos o tienen una propuesta de dónde sacar financiamiento alternativo a algunas políticas públicas que ustedes estén a favor? Entiendo que están a favor de la PGU, me imagino que de otras no están, pero ¿tienen algún tipo de cálculo o de proyecto alternativo que presenten al gobierno o van a esperar que el ¿Sí? gobierno presenten ellos una No, nueva? en el caso específico de la PGU, el BID lo ha dicho con toda claridad. Los programas mal evaluados de Chile equivalen a 0,9 o 1% del PIB. Eso es exactamente lo que cuesta la ampliación de la PGU. Lo que pasa es que en este país hablar de gastar mejor es una especie de sacrilegio, cuando debiera ser lo más relevante para un gobierno, si la plata no es de ellos, de todos los chilenos. Y en ese sentido, Guillermo, es lo mismo que yo te preguntaba antes. Hay poca noción en la población con respecto a que la plata que entra al Estado es producto del trabajo y del movimiento de toda la población, no solamente de los empresarios, sino que usted cuando va a comprar un kilo de pan, ahí está pagando el 19% del IVA. Es decir, ¿no cree que ese es un trabajo que debería hacer la centro derecha en el hecho de tomar conciencia que todo lo que entra al Estado es producido por los, no quiero decir los 18 millones de chilenos porque hay niños, pero por todos quienes movilizamos la economía? Sí, es importante hacerlo, es importante decir que el Estado no produce nada, así que cuando la gente habla de que el Estado está haciendo un gran esfuerzo es para la risa, porque el Estado no produce nada. Eh, pero mira, nosotros dimos un paso en ese sentido en el gobierno del presidente Piñera al transparentar en las boletas, en algunos servicios, desde ir ampliando eso, el tema del IVA. Tú no me vas a creer, Nicole, pero a mí me llegaban mails, me llegaban en redes sociales también comentarios de gente que nos acusaba de que habíamos empezado a cobrar el IVA durante el gobierno del presidente Piñera. Eh, y había que explicar a la gente, no es que nosotros hayamos empezado a cobrar el IVA usted lo ha pagado toda la vida, no desde hace 5 años, 10, 20 o 30, toda su vida usted ha pagado IVA, pero usted no sabía, a usted nadie le había mostrado cuánto cuesta el producto y cuánto sube por causa del IVA, y ahora usted lo sabe. Nosotros lo único que hicimos fue transparentar algo, y es impresionante cómo en los sectores, si tú quieres, que han tenido menos posibilidad de educarse en este tipo de temas económicos, cómo esto ha ido de a poco generando conciencia de que, chuta, todos estamos aportando al erario nacional. A mí me sorprendió, yo pensé que iba a ser, que era una medida que te iba simplemente a mostrar, a cuantificar cuánto estás aportando. Pero no fue solamente un tema de cuantificación, la gente por primera vez se dio cuenta que pagaba impuestos. Una locura. Bueno, hay que seguir en ese camino. Sí, yo sí sé de lo que tú me estás hablando porque mails al programa que hago con Fernando Villegas y también a través de otros programas, sí llegaban reclamos de las personas diciendo, mira, no, me están cobrando otra cosa. Me parece que son muchos años de ignorancia con respecto a todo lo que el Estado se lleva para sus arcas. Y en esa línea ustedes desde la centro derecha han hecho un mal trabajo porque para poder levantar ciertos principios con respecto al crecimiento y el trabajo y la productividad, que me imagino que son los principios de la centro derecha, la gente tiene que tener noción de que son contribuyentes del Estado, independiente a la condición económica que tengan. Yo no sé si ustedes conversan eso en las reuniones de la UDI, Guillermo, o como jefe de bancada, o en las reuniones de Chile Vamos, pero me parece que ahí hay una agenda completa de modernización del Estado y de transparencia e información a las personas. Pero yo no sé si ustedes están tomando esa agenda. Bueno, tú sabes, porque tú eres periodista, que dominar la agenda o imponer una agenda es muy difícil si tú no eres gobierno.
Y generalmente lo que ocurre en la oposición es que uno tiene que ir aprovechando las oportunidades que se dan. Hoy hay una discusión en materia tributaria. Nosotros hemos sido capaces, creo yo, de explicar, antes incluso de la votación, de que esta es una reforma muy mala, que iba a hacer mucho daño a la economía chilena, y creo que eso permeó hasta tal punto que incluso hubo parlamentarios de centro izquierda que votaron en contra de la reforma tributaria. Pero claro, no podemos tener la atención en este tema durante todo el año porque van a surgir otros temas, y vamos a tener que hablar de otras cosas, y hay también otros principios que defender en otros lados, sobre otros temas. Pero yo sí comparto contigo, para no quitarle el poto a la jeringa, sí, yo comparto contigo de que hemos sido temerosos en el tema impositivo en general. O sea, tratamos de huir de la siguiente frase: hay que bajar impuestos. Y creo que la deberíamos repetir más. Sí, Guillermo, con respecto a la negociación en el Congreso, el ministro Marcel habló de diálogo, hasta incluso el presidente Boric habló de dialogar hasta que duela, algo que no se entiende mucho, pero bueno. Pero esta reforma tributaria sí tuvo diálogos. De hecho, el ministro Marcel inauguró el año pasado el desarrollo del proyecto tributario con los famosos diálogos sociales. Quiero saber que tú me cuentes sobre la experiencia de esos diálogos, porque a veces los diálogos pueden servir para negociar y tomar algunas sugerencias positivas, pero también a veces los diálogos sirven simplemente para distraer como maniobra política y decir dialogamos y este es el proyecto. ¿Cómo fue realmente el desarrollo de esa reforma? ¿Tomaron en cuenta las opiniones? También hubo un grupo de pymes que se retiraron de la mesa de los diálogos el año pasado. Mira, yo tengo hijos chicos, y yo no soy ese tipo de papá que simplemente dice por qué sí o por qué no. Yo converso con ellos y dialogo con ellos, pero para que al final se haga lo que yo digo. O sea, les quiero explicar, les quiero decir, los escucho, pero al final se hace lo que yo digo, porque yo soy el que tiene experiencia y yo sé el que sabe. Esa es la actitud que tuvo el gobierno con nosotros, con el problema de que yo no soy menor de edad, o nosotros no somos menores de edad, y también con el problema de que ellos no son nuestros padres. La soberbia, la superioridad moral, ese gen tan desagradable que tiene el Frente Amplio en su ADN, les hace creer que el diálogo consiste en que ellos presentan una idea y el resto tiene que adherir, porque como ellos son los genios, y ellos saben lo que Chile necesita, y ellos han dado cuenta de cosas que nadie más se ha dado cuenta, y ellos tienen instrumentos que son perfectos y que nadie puede cuestionar. Entonces, como tienen esa superioridad moral, es evidente que para ellos el diálogo consiste en que ellos presentan algo y el resto tiene que adherir. Ese fue el diálogo con Marcel. Así fue el diálogo con Marcel. Entonces, a mí me asusta, de verdad te lo digo, me asusta que post reforma tributaria el gobierno haya dicho, con del presidente para abajo, de que aquí sí hubo diálogo. Porque eso significa que para ellos eso que se produjo era un diálogo. O sea, si esa es la concepción que ellos tienen de diálogo, estamos perdidos. No solamente respecto a la reforma tributaria, estamos perdidos respecto a cualquier tema. Porque ellos presentaban algo y la aspiración de ellos era que nosotros dijéramos, muy bien, aquí faltó una coma, pero no me atrevo a decir nada más. Guillermo, ¿tú no notas ningún cambio ni evolución en el Frente Amplio en la línea de lo que tú planteabas de que ellos tienen otra estatura moral y que tienen cierta superioridad? ¿No ves ninguna evolución, incluso un año ya de transcurrido el gobierno del presidente Boric, que ha dicho que han aprendido, que están cambiados? No lo ha dicho directamente, pero en su La respuesta discurso. es corta en esto, la respuesta es muy corta en esto, Nicole. En el primer año de gobierno no vi ni una evolución. Ahora, el 10 de marzo, o sea, justo cuando se estaba cumpliendo un año de gobierno, el presidente Boric se despacha esta frase que yo encuentro una buena frase y espero que se haga realidad, que es dialogar hasta que duela. Yo la interpreto como que están dispuestos a ceder, que están dispuestos a que ideas, principios, valores, propuestas de otros se incorporen. Yo eso interpreto como dialogar hasta que duela. Veremos si es que en este segundo año hay una evolución en ese sentido y la superioridad moral va cediendo terreno. Pero para responder directamente a tu pregunta, por lo menos durante el primer año no vi nada de evolución. Y déjame ponerte un segundo ejemplo. Todo Chile rechaza el hecho de que los puntos adicionales de cotización de los trabajadores vayan a un fondo público. Cualquier encuesta, no hay ni una que no diga eso. De hecho, cuando tú les preguntas si esos fondos debieran ser heredables, la respuesta es superior al 90% por la afirmativa. Y a pesar de eso,
desde que el gobierno presentó la reforma a las pensiones el año pasado hasta ahora, ellos siguen defendiendo que los 6 puntos tienen que ir a una cuenta colectiva. Ni siquiera han cedido en un punto, ni siquiera han dicho, ya, ok, oímos al 90% de los chilenos de los 6 puntos, 5 van a ir al Estado y 1 por lo menos le vamos a devolver a los trabajadores. Nada. Nada. En un tema como ese no han cedido nada. De nuevo, porque ellos creen, como creían con el tema constitucional, de que los chilenos no entienden, de que ellos van demasiado rápido, de que su genialidad es incomprendida por los simples mortales. Entonces, esa superioridad moral es lo que está causando, creo yo, los problemas más graves de este gobierno. Guillermo, ¿ustedes pensaban que se iba a rechazar? Leyendo informes de prensa decían que incluso la centro derecha no pensaba que estaban los votos para rechazar la reforma tributaria y que con esto de que salieron 3 diputadas del hemiciclo y no votaron, se rechazó. ¿Ustedes calculaban que se iba a rechazar y sabían cómo iban a responder ante eso, o más bien fue una sorpresa el rechazo a la reforma tributaria y que no tuvieran los votos? Nosotros trabajamos, conversamos, convencimos, negociamos, hicimos todo lo que estaba en nuestro poder para que se rechazara. Pero es evidente que, y sabíamos que esto iba a ser cosa de 1 voto, 2 votos, pero evidentemente que uno no sabe, porque uno tiene experiencia en esto, porque uno de repente habla con los parlamentarios de centro izquierda, te juran de guata que van a votar de una cierta manera, pero luego llega el telefonazo del presidente de la República o de un ministro importante ofreciendo algo o comprometiéndose a algo, y en el momento de la votación se dan vuelta. Entonces, nosotros habíamos tenido las conversaciones, nosotros decíamos, bueno, si todas nuestras conversaciones tuvieron fruto y todos cumplen con lo que nos dijeron que iban a hacer, vamos a ganar esta votación. Pero yo evidentemente tenía el temor de que nos pasara lo que nos ha pasado tantas veces, que en el momento de la votación no tenemos la mayoría porque el gobierno también hace lo suyo. ¿Cuál es la reforma que ustedes consideran que es adecuada y de la cual ustedes podrían poner los votos? Yo he escuchado, hablan de pro-inversión, pro-crecimiento, pero ¿cuál es una reforma de ese estilo? Yo creo que le hace falta la bajada para comprender bien qué es lo que propone Chile Vamos. No. Si dependiera de nosotros, nosotros bajaríamos impuestos y como eso no tiene piso en este gobierno, no vamos a perder el tiempo haciendo esa propuesta. No. Okay. Nosotros lo que vamos a hacer es esperar a ver qué nos tiene que decir el gobierno y nosotros, de acuerdo a lo que ellos indiquen como aspiración, nosotros, bueno, a partir de ahí empezaremos a conversar y veremos qué nos parece bien y qué nos parece mal. Pero no nos pidan a nosotros que hagamos una propuesta de cosas en las que no creemos. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer una propuesta de subir impuestos? O sea, me parece que ahí la izquierda también se está pasando de lista. No vamos a hacer ninguna propuesta para subir impuestos. Guillermo, y en las negociaciones que han seguido adelante, no se tiene muy claro, o por lo menos yo no lo tengo claro, si el gobierno va a insistir por el Senado o va a presentar un nuevo proyecto. Son cosas muy distintas, porque insistir por el Senado es la misma reforma. Un nuevo proyecto significa que se sentó a negociar o dialogar o como quieran plantearlo. Sí, el gobierno ha cambiado de opinión. Sí, es que el gobierno como que ha cambiado de opinión respecto a este tema. Exacto. Al principio no vamos a ir, después vamos a ir, pero no sabemos con qué vamos a ir. Mira, lo que nosotros le hemos dicho al gobierno, hagan lo que quieran. Pero esta cuestión no va a resultar si ustedes llegan con una imposición. Porque puede ocurrir que en el mundo mágico, en la cabeza del gobierno, ellos digan ya, vamos a sacar 2 cosas que a la derecha le molestan, vamos a presentar el mismo proyecto sin esas 2 cosas, y ya, pues ahora sí, plieguense. No, así no funciona esto. O sea, aquí lo que tiene que haber es una intención sincera de conversar y de llegar a acuerdos que sean buenos para Chile. No se puede pretender hacer una reforma grande sin tener un acuerdo amplio. Y eso es lo que tiene que cambiar de gobierno, si es en la Cámara, si es en el Senado, si es ahora, si es en un año más. Aquí lo relevante es que el gobierno cambie su actitud. Guillermo, ¿cuánto tiene que ver las elecciones? ¿Por qué te pregunto esto? Las elecciones de constituyentes del 7 de mayo. Y te pregunto esto porque decían, no, es que la centro derecha puso su voto en contra porque vienen elecciones y le habla a su electorado. Yo no sé a qué se refiere eso con su electorado, quizás tú me lo puedes explicar. Pero también hay otros analistas que decían, la derecha va a pagar los costos de rechazar la reforma tributaria. Yo no me caso con ninguna de las dos opiniones, pero sí quiero saber cuál es tu mirada con respecto a esa consecuencia política del rechazo a la reforma tributaria. Es difícil saberlo porque no hemos hecho el cálculo. En el sentido, nosotros no rechazamos la reforma tributaria por una especie de cálculo electoral. No sé si nos va a beneficiar, como algunos dicen,
que esto de ser más duro nos puede beneficiar. Tampoco sé si nos va a perjudicar, como otros dicen, de haber rechazado un proyecto que aparentemente era popular, nos puede pasar la cuenta. Yo creo que la gente se da cuenta cuando uno actúa por convicción y cuando uno lo hace de manera mañosa. Como te dije hace un rato, nosotros no hemos cambiado nuestra actitud ni un centímetro desde que este gobierno asumió. Rechazamos la idea de legislar hace 6 meses en la comisión de esta reforma tributaria, y como no hubo cambio, era lo lógico que la volvíamos a rechazar. Si no hay cambio, porque ahora la íbamos a aprobar. Así que yo no entiendo cómo se da por sorprendido, es una locura. La reforma a las pensiones también la votamos en contra, así que aprovecho para pasar el mensaje al gobierno: si ustedes no cambian nada la reforma a las pensiones, la vamos a volver a rechazar, es obvio. Así que sentémonos a conversar. Pero también nosotros, también había gente que decía nos van a pasar la cuenta cuando llegamos a un acuerdo en materia constitucional. Yo lo empujé con mucha fuerza, hubo mucha gente que no nos comprendió, hubo muchísimos ataques desde nuestro mismo lado, pero a mí me da lo mismo. Yo creo que uno tiene que actuar con las convicciones, y yo estaba convencido y sigo convencido de que un nuevo proceso constitucional es necesario para cerrar este proceso, y que hacerlo con un sistema que tienda a la moderación, al diálogo, como lo que estamos viendo hasta ahora en el comité de expertos, es bueno para Chile, es una buena manera de cerrar el tema. Y claro, quizás si hubiera hecho cálculos políticos habría sido más fácil decir no a cualquier acuerdo, ponerme en la orilla a tirar piedra a los que estuvieran conversando. La verdad es que yo creo que hay una sobreinterpretación de los expertos políticos, de los analistas políticos, cuando dicen esto lo hacen porque están empezando las elecciones. De verdad hay una sobreinterpretación. Otra de las estrategias, Guillermo, es tratar de arrinconarlos y compararlos con el Partido Republicano, un partido del cual Chile Vamos siempre ha tratado de distinguirse, sobre todo la UDI también. Les aproblema que los comparen al Partido Republicano, que tampoco está a favor de la reforma tributaria y que ha planteado derechamente que Chile debe bajar impuestos. ¿Y cuál es la diferencia de lo que pudiera plantear el Partido Republicano en economía, crecimiento, desarrollo, productividad, y la UDI, o en eso no tienen diferencia? Yo creo que en materia económica tenemos muy pocas diferencias. No lo quiero decir de manera pesada, arrogante, soberbia, matonesca, pero acá los que llevamos hartos años en política y los que tenemos un partido más grande somos nosotros. Cuando a mí me preguntan, ¿y cómo se hará diferenciar de los republicanos? Yo siempre pienso, chuta, yo creo que la pregunta es al revés. Hay que preguntar a los republicanos cómo se van a diferenciar de la UDI, pues si ellos son los que están haciendo una propuesta nueva, supuestamente. Así que lo digo sin ánimo de soberbia ni nada, pero me parece como raro que a uno le pregunte, lo digo por tu pregunta, me lo han preguntado muchas veces, Sí, ¿y ustedes cómo se van a diferenciar? Yo digo, pero ¿por qué? Nosotros tenemos una historia y tenemos un estilo, y eso no ha cambiado, y serán otros los que se tendrán que diferenciar. Bueno, yo creo que en materia económica, en materia de orden público, tenemos muy poquitas diferencias. En materia de organización del Estado, de principios sociales, como el principio de subsidiariedad y otros, tenemos muy poquitas diferencias. Yo creo que las diferencias son más de estilo. Yo sinceramente creo que nosotros reivindicamos o tenemos una disposición al diálogo mayor. Nosotros sí estamos convencidos de que los mejores años de la historia de Chile o de cualquier país del mundo es cuando se logra tener conversaciones razonables y llegando a buenos acuerdos, y que los peores momentos son cuando los países se polarizan. Y cuidamos mucho de tratar de mantener la amistad cívica, que a veces la izquierda lo hace bien difícil, y hacen todo lo posible para que esa amistad cívica se rompa. Pero ahí es cuando uno se tiene que tragar el orgullo, pensar en Chile y en los hijos de uno y decir, ya, hay que seguir intentándolo. Y ahí yo creo que puede haber una diferencia, es más de estilo. Te voy a dejar plantear la siguiente pregunta para saludar a mi próximo auspiciador. El gobierno ha estado repitiendo el concepto de la instalación del estado de bienestar, Guillermo. Lo repitió el presidente Boric en su discurso del año pasado, lo dijo este aniversario de su primer año, y lo repiten sus ministros el objetivo de este gobierno es dejar instalado o seguir avanzando en un estado de bienestar. Y me parece que ahí la derecha no ha respondido, o no he visto un relato que le haga un contrapeso a explicar qué significa. Te voy a preguntar con respecto a eso, pero yo antes les quiero recordar a nuestros auditores que MC Parking termina siendo la solución para poder ir al aeropuerto, estacionarse muy cerca
de las puertas del aeropuerto, pero de una manera económica y muy simple. Usted accede a MC Parking a través de las autopistas. Yo les recuerdo, esta autopista de Espucio Norte, Costanera Norte, estaciona y un bus de MC Parking lo lleva a la puerta del aeropuerto. Usted se descomplica con respecto a los transfer o ese taxi que le confirmó el pasarlo a buscar y de repente ve ahí en el celular que el taxi se está dando la vuelta y usted va a perder el vuelo. Reserve con anticipación su espacio en MC Parking porque con mayor anticipación, más económico le va a salir el arriendo. Cuenta con seguridad 24/7, alarma, guardias, es un terreno y es un espacio que está custodiado, por lo tanto su auto queda seguro y además es económico. www.mcparking.cl. Ahí usted entra y reserva y se olvida del estrés de ir al aeropuerto. Guillermo, te preguntaba por el estado de bienestar, porque es un concepto muy abstracto para las personas que no conocen la experiencia de los estados de bienestar en Europa. Y el gobierno no habla de socialismo ni ahora de la tumba del neoliberalismo, pero sí habla de ir instalando en Chile este estado de bienestar. Y quiero saber cuál es la respuesta o cuál es la mirada que tiene la UDI o Chile Vamos con respecto a este concepto que lo ha estado repitiendo en distintos discursos. Mira, lo primero es que, para poder responder la pregunta, es que tenemos que ponernos de acuerdo en qué significa estado de bienestar, ¿ya? Entonces, el estado de bienestar, como tú bien lo sabes, nace en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un término en inglés que habla de que los países, cuando están en guerra, están en un estado de guerra, es decir, todos los recursos de la economía, todos los esfuerzos del gobierno, toda la industria se ordena para construir tanques, mantener soldados y qué sé yo. Y a eso se le llama estado de guerra, warfare state, como dicen los gringos. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, un obispo anglicano de Canterbury, el obispo Temple, dice, bueno, ¿por qué no pasamos de un warfare state, ya que se acabó la guerra, a un welfare state, es decir, de un estado de guerra a un estado de bienestar, en donde todo el esfuerzo del Estado, toda la producción, toda su plata, vaya a bienestar de los ingleses en vez de ir a preparar la guerra. Y ahí nace el concepto de estado de bienestar. El estado de bienestar, primera cosa, supone un libre mercado, supone una sociedad organizada con mercado libre. Entonces, eso ya es un avance, o sea, que tengamos a la izquierda más radical de Chile hablando de estado de bienestar, para mí ya es un avance, que no están hablando del Estado socialista o el socialismo del siglo XXI como lo hace Ortega, Chávez o el mismo Alberto Fernández. Acá al menos estamos de acuerdo en que entonces el sistema que vamos a tener es un sistema liberal, de libre mercado. Eso ya, check. Ahora, dentro del sistema liberal, ¿cuál es la diferencia entre el Estado de bienestar y el Estado subsidiario, que es lo que defendemos nosotros? Es súper simple. El Estado de subsidiario, que queremos nosotros, dice que el Estado debe garantizar la provisión de ciertos bienes públicos, o sea, debe garantizar salud, debe garantizar pensiones, debe garantizar educación, y eso es el Estado subsidiario, garantizarlo. Es decir, si los privados lo pueden hacer, que lo hagan, y si los privados no lo pueden hacer, bueno, que lo haga el Estado, porque está garantizado. Pero en el Estado subsidiario no importa si lo hace un privado o el Estado, ambos pueden hacerlo. El Estado de bienestar dice, no hay que garantizar, hay que proveer. El Estado debe proveer esos bienes públicos, es decir, la salud la debe proveer el Estado, la educación la debe proveer el Estado, las pensiones debe ser un sistema estatal. Esa es toda la diferencia entre un Estado subsidiario y un Estado de bienestar. En todos los demás temas se supone que hay libre mercado y hay libertad, pero en esta provisión de bienes públicos nosotros creemos que el Estado debe garantizarlo, es decir, que lo hagan los privados y si no se mete el Estado de bienestar es que lo tiene que hacer el Estado. Pero cuando el presidente Boric dice que están avanzando hacia un Estado de bienestar, eso no es así. Porque cuando nosotros negociamos, yo estuve en esa mesa y nosotros escribimos esto, cuando nosotros negociamos los 12 famosos bordes, nosotros pusimos claramente establecido que en la provisión de bienes públicos pueden participar los privados. Y lo pusimos ahí, salud, educación, pensiones, entre otros. Por lo tanto, para avanzar a un estado de bienestar, habría que cambiar la próxima constitución, la que se va a aprobar. Porque esos bordes están incorporados en el nuevo texto constitucional. Sí, eso, y por lo tanto, eso ya está zanjado, es decir, sí, no es una discusión que se vuelva a dar tipo déjà vu como se dio en el primer proceso constitucional, sino que está zanjado que el Estado es un Estado social de derecho, pero además en esa provisión de estos servicios pueden integrarse privados a poder proveer de esas necesidades.
Sí, o sea, hay un deber del Estado, de acuerdo a los bordes que nosotros firmamos, de permitir que los privados también puedan participar. En un estado de bienestar puro, en la provisión de estos bienes públicos está reservado para el Estado. Claro. Es el Estado el que organiza la educación, la salud y otras cosas. Aquí no. O sea, Eso está en los bordes y ya está zanjado, y el mandato para el nuevo proceso constitucional es que esos 12 bordes tienen que ir incorporados en el texto, y eso está en el texto. todos los Por- discursos del gobierno y principalmente el presidente Boric, la ministra vocera Camila Vallejo, que lo repite bastante, va en contra de lo que ya está resuelto, digamos. Le están hablando a su gente. Entonces, está bien que le hablen a su gente, para que su gente esté tranquila y no salga a marchar. Probablemente están pensando en eso. Está bien que lo hagan, pero la realidad es otra. Y el mismo presidente Boric y los presidentes de los partidos políticos de izquierda están por respetar los bordes, están por respetar el acuerdo. Así que eso es lo único que a mí eso es lo único que a mí me importa, al menos, que se ¿Hay respete el alguna acuerdo. diferencia de lo que aprobaron en esos 12 bordes con respecto a la integración de los privados en poder proveer de estos servicios a la actual constitución? Bueno, en la actual constitución no está garantizado ese derecho. No, pero sí se habla de Estado subsidiario. No, tampoco, la palabra subsidiaria no sale en ninguna parte de la No sale constitución del 80. específicamente. No, Se en sobreentiende. ninguna. Se interpreta a partir del 19 número Interpreta. 21, cuando Sí. se dice que el Estado, para tener empresas, tiene que ser aprobada en el Congreso por una ley de quórum calificado. Exacto. Pero eso es todo. También había una sobreinterpretación de lo que establece la Constitución del 80, pero bueno, es un problema de ellos, digamos. O sea, ahora quedó mucho más resguardado que lo que tenía en la Constitución del 80, en el fondo. Si es que se Así respetan los es, bordes. si es que se respetan los bordes. Que se respetan los bordes. Guillermo, vamos a ir finalizando, pero déjame preguntarte lo siguiente, porque hay un estudio de Sergio Mori que se presentó la semana pasada, que el título decía, hay un giro hacia la derecha en Chile, y reveló un aumento en las personas que se declaran de derecha. La pregunta era qué sector lo representa más, y un 26% optó por la derecha, que es el mayor resultado desde el año 2019. Un 16% se posicionó en la izquierda, que quedó lejos de un máximo que ya obtuvo hace algunos años atrás, en el 2015 con un 30%. Un 34% se posiciona en el centro político, que también es por debajo de su cifra histórica, que es un 52%. Mi pregunta es, cuando tú ves que hay un aumento de gente que se siente más afín a la derecha, ¿a qué crees tú que esas personas se sienten afines? ¿Cuáles son las ideas que están capturando a un pequeño mayor porcentaje de la población que dice, yo me siento más cercana a la derecha? Pucha, si yo fuera así como decía la presidenta, en un estado así como de wishful thinking, como decía la presidenta, esto es Sí. como que lo que yo quisiera responderte, a mí me encantaría responderte y creer que esto es porque hoy día las personas valoran más la libertad, o porque las personas hoy día valoran más una serie de principios en los que nosotros defendemos. Pero sería deshonesto conmigo mismo si te respondiera eso. Yo creo que la explicación es que es una simple evaluación al gobierno y a la oposición, nada más. Yo siento que cuando la gente contesta esa pregunta, la interpreta de la siguiente manera: si cree que la oposición lo está haciendo relativamente bien, o si cree que el gobierno lo está haciendo relativamente bien. Y yo lo tomo más que como que hemos evangelizado y nuestras ideas por fin están siendo comprendidas y compartidas por los chilenos. Yo no me creo ese cuento, hay que hacer esa pega, yo creo que no la hemos hecho y estas cosas no se dan de la nada. Yo simplemente lo interpreto como que la gente está valorando el tipo de oposición que nosotros estamos haciendo y las cosas que estamos defendiendo. Porque hemos sacado al gobierno al pizarrón en materia de orden público, en materia de migración y en tantos otros temas que ellos mismos han tenido que darse vueltas de carnero. Y yo creo que ahí la gente percibe que al final el tiempo y la historia en muchísimos temas nos dio la razón a nosotros. TPP-11, estado de excepción en la Araucanía y un larguísimo, etcétera. Yo lo interpreto como eso. Me encantaría que no fuera eso, porque sería un apoyo más sólido, ¿cierto? Si tuviéramos un 26% de la población que adscribe a nuestra idea, sería una cosa como más granítica, más difícil de conquistar para la izquierda. Yo creo que es algo más bien feble. Yo creo que es simplemente una buena evaluación de lo que estamos haciendo. Claro, de hecho, algunos analistas que estuve leyendo decían que les llamaba la atención que la derecha no haya capitalizado el descontento con el gobierno y el descontento con una serie de temas que desde el punto de vista de la ciudadanía uno los posiciona como ideas de derecha. Tú mismo lo mencionaste, Guillermo, la libertad, la seguridad y el orden público, que es una de las principales
urgencias de la gente y de nuestro país. Entonces, ¿cómo capitalizar eso si es que no creen, y si tú dices este es un momento, pero si no creen derechamente la idea y las plantean firmes como ideas de derecha? Bueno, hay cosas que sí hemos capitalizado, hay temas en los que hemos, creo yo, avanzado mucho. Yo me acuerdo cuando fue el estallido social, Nicole, yo llevaba 2 años de diputado y a veces pasaba que los 4 matinales, los de los 4 canales de televisión, me llamaban para ir al matinal el mismo día. Yo decía, pero ¿por qué nos llaman a otros parlamentarios? Me decían, no, no te ofendas, me decían, ya hemos llamado a otros antes que a ti, pero nadie quiere venir. Porque nadie quería ir a defender Carabineros, ese era el tema, en la mitad del estallido social. Y yo, como yo siempre iba a los matinales y defendía a Carabineros cuando era tremendamente impopular y cuando lo popular era hacerle comentarios laudatorios a la primera línea la llevaba, los Carabineros no, yo estaba ahí siempre defendiendo a Carabineros. Bueno, hoy día yo sé que mucha gente me lo ha dicho, tenías razón, lo que siempre deberíamos haber hecho era rechazar la violencia y defender a nuestros Carabineros. Y esa batalla cultural la hemos ganado. ¿Sí? Yo creo que sí, sí. Oye, el estallido social fue el 2019, han pasado 4 años, o van a pasar 3 años, 3 años han pasado porque fue en octubre, eh, y tenemos a un gobierno que está presentando proyectos de ley para endurecer las penas a quienes agredan a carabineros, está usando militares en la frontera, está promoviendo estados de excepción constitucional, ayer cuando el general Yáñez dice que no hay suficiente apoyo, quedó la escoba en el gobierno, ¿cómo que no lo estamos apoyando? El presidente Boric salió a contestarle al general de Carabineros, ni siquiera la ministra de Defensa o del Interior, sale él a contestarle que no, nosotros lo estamos apoyando. Creo que esa idea tan nuestra del respeto a la autoridad, y en particular en este caso a nuestras policías, se ha ido imponiendo. Y uno ve las encuestas por Nicole, que los carabineros hace 4 años están en valoración ciudadana en la cola, y hoy día volvieron al lugar que les corresponde. La gente valora, respeta y quiere a nuestros carabineros. Para terminar, Guillermo, con respecto a la economía, ¿crees tú que principalmente el gobierno va a presentar un proyecto en un año más o tú crees que va a insistir? Yo ya sé que te hice esta pregunta anteriormente, pero a propósito de las incertidumbres y las Sí, certidumbres, ¿qué crees yo tú creo, que va a ser la decisión del gobierno? yo creo que el gobierno va a preparar otro proyecto para insistir en el Senado. En el fondo, lo que yo veo es lo siguiente, si yo fuera Marcela haría eso, hacer un proyecto más o menos consensuado, porque, este es un dato que quizás no todos manejan, para insistir por 2/3 en el Congreso no hay plazo, Claro. la Constitución no establece plazo. Entonces el gobierno se puede tomar 2 meses, sondear, conversar, sentarse en la mesa, adelantar acuerdos en materia tributaria y luego que la cuestión esté más o menos resuelta puede ir al Senado y obtener esos 2/3. Yo creo que eso es lo que va a terminar pasando, pero eso toma tiempo. Hay que hacer una propuesta distinta sobre un tema que es tremendamente complejo técnicamente hablando, y luego hay que ir a conversar con la oposición y con sus técnicos y integrar la propuesta y volver a redactar, y eso toma tiempo. Pues yo creo que ese va a ser el cambio. Guillermo, y No los... veo al gobierno esperando un año para Sí, además partir todo el proceso de nuevo cuando podría partir ya en la segunda base en el Senado. así es. Y los senadores de Chile Vamos, yo no he visto una posición tan firme como en la Cámara de Diputados. Más bien he leído declaraciones un poquito más abiertas, más sentémonos a conversar. ¿Cuál es la posición de los senadores de Chile Vamos? Con Yo el hablo con los proyecto que senadores, se o sea, rechazó, ¿ah? yo sé la opinión de los senadores de la UDI, no hablo por ellos porque no soy su jefe de bancada, ni mucho menos, pero yo converso mucho con los senadores de la UDI para estar coordinados con ellos en el trabajo que hacemos los diputados y en el Senado de la UDI hay unanimidad de que este proyecto tributario no podía ser más malo y de que Ya. era inarreglable. Por lo tanto, si el gobierno quiere contar con los votos de la UDI para poder seguir esta tramitación, tiene que presentar algo diametralmente distinto. Para terminar, Guillermo, ¿cuál crees tú que debería ser la fórmula para que Chile vuelva a crecer y podamos seguir desarrollándonos? ¿No crees Sí, además que junto con eso hay mucho castigo a la riqueza en Chile? Es decir, castigo social, es mal visto, es a quién le robó, a quién engañó. Es decir, si no somos una sociedad que valore el esfuerzo y que alguien que se esforzó o que trabajó termina siendo una persona
con muchos recursos económicos. Si no valoramos eso, ¿no te parece que es una sociedad que está condenada a no desarrollarse si no alabamos el éxito de otras personas? ¿Cuál crees tú que debería ser el camino que debiera tomar Chile? Mira, es muy latinoamericana esta mirada de que el rico está ahí porque a alguien le robó o de alguna forma hizo trampa o que tenía algún tipo de ventaja inmerecida, que partió la carrera de la vida más adelante. En cambio, en el mundo anglosajón, en general, lo que acá se llama despectivamente New Rich, allá se llama Self-Made Man. Lo que acá es un nuevo rico, allá es una persona que se hizo a sí misma. Y es un valor, es algo positivo, se ve bien. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el hecho de que allá sí tienen un sistema con alta movilidad social. Y la gente ve que personas que partieron de abajo llegaron arriba. Y yo siento que en Chile estamos cerca de llegar a ese punto, si es que mantenemos en el fondo un sistema de libre mercado. Estamos muy cerca y cada vez vemos más ejemplos de personas que partieron muy de abajo y que han llegado lejos. Y ese discurso, el del odio, se va a ir quedando sin fundamento. Cada vez vamos a tener más ejemplos vivos de personas que son hijos del modelo y que salieron adelante por su esfuerzo. Esa va a ser nuestra mejor campaña publicitaria, Nicole. Y cada vez hay más casos de eso y mientras más chicas, más jóvenes son las generaciones, más ejemplos hay de eso. Pero bueno, para contestar tu pregunta de qué hay que hacer para volver a crecer y volver a la prosperidad, se necesita la certeza que entregan los grandes acuerdos. Mira, uno habla con cualquier empresario, grande, mediano o chico, y te dice, mira, si yo tengo que pagar 1 punto más de impuesto que en Argentina o 3 puntos más que en Perú, ¿estoy dispuesto a hacerlo? En la medida en que acá yo sepa cuáles son las reglas, que no me las van a estar cambiando a cada rato, de que esto es serio. Entonces, al final importa mucho más llegar a grandes acuerdos de largo plazo en materia institucional, como la nueva constitución, o en materia tributaria, o en materia de pensiones, o en materia laboral. Eso le da una estabilidad y una confianza al país que permite que sea un lugar propicio para invertir y eso genera progreso y crecimiento y qué sé yo. Hoy día Chile está metido en un pantano porque en todos los planos, constitucional, tributario y en el debate político se está polarizando el ambiente, entonces en todos lados hay incerteza y eso hay que empezar a despejarlo y nosotros como oposición estamos dispuestos a hacerlo en la medida en que sean buenos acuerdos para Chile. De nuevo, no vamos a firmar cualquier cosa. Guillermo, ¿y no crees que hay un área que Chile Vamos no ha tomado y que tiene que ver con el libre mercado? ¿No hay una agenda que levanten ustedes que ayude a que en Chile haya efectivamente un libre mercado como se entiende? Y te lo digo porque cuando uno habla con pequeños empresarios, cuando uno habla con personas que han tenido ideas o emprendimientos, te cuentan las trabas que tienen, no solamente las trabas regulatorias, que está lleno de permisos, sino que también ciertas trabas que tienen que ver con cómo los grandes se comen a los chicos en Chile en el libre mercado y cómo los grandes se la han arreglado para poder tener algunos monopolios. En esa línea, creo que está el debe también una gran agenda para tener un libre mercado que realmente ayude a que el esfuerzo finalmente se premie teniendo resultados para poder crecer. Sí, hay que revisar la parte, todo eso es un tema regulatorio. Hay partes que están excesivamente reguladas y hay estas partes donde no hay regulación debiendo haberla. Cuando hablamos, por Exacto. ejemplo, de cómo los grandes abusan de los chicos, estamos hablando, por ejemplo, de los plazos para pagar las facturas. Ahí hay un ejemplo. Se ha intentado regular, pero no se ha hecho bien, porque hay excepciones demasiado generales que permiten que las malas prácticas sigan. Yo soy de la idea, como hacen los países anglosajones, de castigar con las penas del infierno al que hace trampa en el libre mercado, al que se colude eh, y al que estafa, al que rompe la fe pública al final. Yo soy partidario de que eso tiene que ser siempre con pena de cárcel. Yo por alguna razón creo que este es un tema que se ha robado a la izquierda, de que hay que ser más duro con los que hacen trampa, cuando en realidad es un tema nuestro. Si yo creo en el libre mercado, A entonces eso, yo tengo que ser el primero en protegerlo. exacto. Entonces, el que hace trampa tiene que irse preso. Y ahí hay una falta de regulación que yo creo que también es necesaria para que esto funcione mejor. Yo estoy de acuerdo contigo, pero es un debate largo, muy profundo, muy diverso, muy misceláneo, pero que está siempre dentro como del marco regulatorio de lo que es el orden público económico. Es que es una cadena, si ustedes realmente van a defender el libre mercado por sobre, quizás muy simplista, pero por sobre el Estado y la meritocracia, bueno, creamos de verdad y tengamos un libre mercado que crea las condiciones para eso. Es decir, el que se quiere Así sacar la es. mugre y salir adelante, le va a ir bien, que se cumpla el sueño. Es decir, Que haya, no que al te final que haya prometa. competencia.
Claro, no que te prometan que la meritocracia va a funcionar y que al final cuando tú lo intentas te das cuenta que te aplastan encima porque no Así funciona el es. libre mercado. Yo creo que ahí la centro derecha tiene una deuda. Guillermo Ramírez, diputado de la UDI, presidente de bancada, yo sé que te robé un tiempo gigante ahí en el Congreso, pero te agradezco un montón que hayas estado hoy en la entrevista de Nicole Rodríguez. Encantado, cuando quieras, Nico. Te agradezco la invitación y te felicito por tu programa. Eres una voz muy influyente, así que sigue Bueno, adelante. nos vemos en una futura conversación. Que estés muy bien. Chao, También, chao. chao.